Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, ya estamos empezando a iniciar la clase de discipulado, sí, de la palabra de Dios, de palabra de vida. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Lucy López, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo están mis amadas hermanas? Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Rocío, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Susi, José, ¿cómo estás, mi hermanita? Qué gusto que estás aquí, como siempre. Pati Briseño, Rosa González, ¿qué tal? Qué gusto. Gloria a Dios, qué gusto. ¿Cómo estás, mi hermanita Patti? Qué gusto saludarte. Lulucita, ¿cómo estás, Berta? Un abrazo, mi hermanita, mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Rocío, Apo, mis amadas hermanitas, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarlas y saludarlos a todos. Lolita, ¿cómo estás? Lolita Arriaga, qué gusto te mando también. Muchas felicitaciones, porque son felicitaciones, no es tu cumpleaños, pero nos gozamos de que estamos aprendiendo la palabra de Dios y ese es un motivo precioso para felicitarnos, ¿verdad? ¿Qué tal, Susi? Nuevamente, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de discipulado, porque todos nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Y leemos la palabra de Dios y pedimos revelación de las Escrituras para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, todo para la gloria y honra de su nombre. ¿Cómo están? Qué gusto. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte también. Eli, muy buenas noches. Qué gusto saludarlas, mis hermanos y mis hermanas, ¿sí? Todos hermanos en Cristo Jesús, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿les parece? Bueno, pues oremos todos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a darte las gracias por la palabra que das cada día a nuestros corazones, para que por medio de ella crezcamos en el conocimiento de tu voluntad. Bendito Padre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar esa gracia que nos está reservada en los cielos, para ser socorridos en el oportuno socorro cada vez que te necesitamos, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y estamos aquí, Señor, tus hijos, para escuchar, para aprender, para ser oidores y hacedores de tu palabra, para manifestar, Señor, tu gracia y tu misericordia aquí en la tierra, para que seamos una expresión del amor de Dios aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre, por la gracia que nos concedes de conocerte. Gracias por la gracia que nos has concedido de ser llamados hijos del Dios vivo, del Dios que creó los cielos y la tierra, para manifestar tu voluntad aquí, Señor, en la tierra, expresando, Señor, con nuestros hechos el grato olor de tu conocimiento, Señor. Gracias te damos, Padre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de ti, de tu presencia, Señor, para que no sea esta una palabra vacía, sino una palabra llena con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy buenas noches. Ingrid, ¿cómo estás? Marinita, muy buenas noches. Oral, Betty Morales, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, Berta, qué gusto, gloria al Señor. Me da mucho gusto. Marcela, ¿cómo estás, mi hermanita? Muy buenas noches. Gloria a Cristo Jesús. Verónica, qué gusto, Vero, que estás aquí fiel a escuchar la palabra de Dios. Este tiempo que estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios, ¿saben qué?
no nos será quitado. Es una bendición aprender la palabra de Dios. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues regresemos a nuestro libro de Judas. Recordamos que Judas, no estamos leyendo el libro de Judas Iscariote, el Judas que entregó al Señor Jesucristo, sino estamos leyendo el libro de el apóstol Judas, hermano de Jacobo, medio hermano del Señor Jesús, hijo de José, hijo de María. Muy bien. Vamos al versículo 4. Y antes de continuar, recordemos que este libro, precioso libro, el propósito de este mensaje específico en este libro es que Dios quiere alertar a la iglesia, Dios quiere alertar a sus hijos, que somos todos nosotros, a que nos cuidemos de los falsos maestros. Hola, maestra Patti, buenas noches. Que nos cuidemos de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, ¿sí? De los falsos profetas, inclusive también, ¿saben qué? De falsos pastores también, sí, estaba yo leyendo, y también se refiere a falsos pastores que quieren apacentarse a sí mismo, igual que los falsos maestros y todo esto, ¿no? Entonces, Dios nos alerta que debemos de tener mucho cuidado con todas las cosas que escuchemos y que diga alguien que viene todo esto de parte de Dios, cuando tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura, mis amados hermanos, se encuentra en la Biblia. Aquí está la palabra profética más segura. Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra está en 66 libros preciosos, maravillosos, que están en la Biblia. Amén. Entonces, cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que tú clamas a Dios, cada vez que tú oras a Él, la presencia de Dios se manifiesta porque Dios quiere hablar con sus hijos. ¿Qué tal, Carla, Rolando? Muy buenas noches también para ustedes. Entonces, el único libro confiable al 100%, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, es la Biblia. ¿Sí? Es la Biblia. Entonces, regresando al versículo 4 para retomar el tema de la clase. Dice, versículo 4, no vamos a leer todos los versículos, cada clase los leemos y está muy bien porque vamos fortaleciendo el conocimiento, pero ahora vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Muy bien. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, quiere decir hombres pecadores, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces también Pedro habla de burladores que se introducen encubiertamente en las congregaciones. También Pablo dice falsos maestros. Dice en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos, donde se introducirán falsos maestros. Esto se refiere a lo mismo. Significa que en el tiempo de Pedro, de Juan, de Pablo, los apóstoles del Señor Jesucristo, ya había tiempos peligrosos. Pero también el día de hoy, en este tiempo, hay tiempos peligrosos, ¿sí? No podemos y no debemos comernos, por decirlo de esta manera, todo lo que alguien nos comparta diciendo que Dios dice. Si no está en las Escrituras, amados hermanos, Dios no lo dijo. Dios lo dijo cuando está en las Escrituras, es decir, en la palabra de Dios. Amén. Saludo a Edgar Clavel. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, bienvenido también. ¿Sí? Dice en el versículo 16, estos murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí está el motivo de estos hombres que entran encubiertamente diciendo que son maestros, que traen una palabra, ¿sí?, de parte de Dios, pero que no tiene fundamento bíblico. Entonces, de los tales tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Dice en el versículo 16, estamos en el libro de Judas, un libro antes del libro de Apocalipsis. Judas dice, estos murmuradores, querellosos significa que se quejan de todo. Si no les gustaron las luces que están en el estrado, ay, ¿por qué ponen las luces de ese color? ¿Sí? Si el líder de alabanza está cantando unas alabanzas que a él no le gustan, a ese querelloso no le gustan, entonces empieza a juzgar y empieza a criticar, ¿sí? Entonces, aquí lo dice en el versículo 16, estos murmuradores, los murmuradores son los que hablan entre dientes, así, palabras así, que no quieren que nadie más escuche más que la persona que está a su lado. Lo está contaminando, ¿sí?, al que tiene al lado. Entonces, estos murmuradores, querellosos, que se quejan de todo, que andan según sus propios deseos, ¿sí?, cómo le gustaría que fueran las cosas, cómo quisiera cambiar las cosas a su manera, las cosas de la congregación, de la iglesia del Señor, cambiar a su manera, dice, cuya boca habla cosas infladas. ¿Y con qué las infla? Pues con su propia carne empieza a adulterar el mensaje, ¿sí?, la palabra de Dios, dice, adulando. Adular quiere decir algo con una intención de sacar provecho personal. Hola Priscila, buenas noches. Sacar provecho personal para agradar el oído del oyente, ¿sí? Esos son los que adulan. Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Quieren sacar provechos para sí mismos, ¿sí? Vamos a ver una escritura, segunda de Pedro 2:18. Aquí dejamos una marquita en Judas y vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a leer 18 y 19. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. Permítame. 2, 18, 19. Dice así, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Ahorita vamos a ver lo que significa la palabra concupiscencia. Concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que iban bien, ¿sí? Iban bien aquellos que están escuchando, que están siendo seducidos por estos mentirosos, querellosos, murmuradores, burladores, falsos maestros, ¿sí? Entonces lo que quieren es dividir el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo lo formamos todos nosotros. Entonces estos murmuradores, querellosos, que hablan palabras infladas, aludan el oído de las personas para sacar provecho. Aquí dice, Pedro también dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Disoluciones significa que quieren separar, ¿sí?, por medio de engaños y de mentiras, de falsos testimonios, quieren separar a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, ¿sí? Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Por ejemplo, un ejemplo. En la Iglesia Palabra de Vida procuramos dar el mensaje completo de lo que está en las Escrituras. Uno de los mensajes, por ejemplo, un ejemplo, en el grupo de jóvenes, ¿sí? En el grupo de jóvenes se les enseña a los chicos que el noviazgo, ¿sí? No está prohibido como tal, una prohibición, no. Pero decimos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí dice, no dice en ninguna parte, dice, está prohibido tener novio o novia, según el caso. No dice está prohibido. Pero la Escritura dice, 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ver una ilustración, un ejemplo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, en el grupo de jóvenes les decimos, ¿sí? Aquí dice que al hombre, ni muchachitos, no toquen a las muchachitas, no las abracen. ¿Por qué? Por causa de las fornicaciones. Sí, aquí dice, no la toquen. ¿Para qué quieren tener novia? Pues para platicar, pero para platicar no necesitas tener novia, necesitas tener una amiga, un amigo. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos los jóvenes, bueno, en el grupo. Entonces, lo que decimos es lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero por ahí podría resurgir alguien que dijera, no, vente a mi congre, porque aquí sí se permite que tengan novio. Aquí no te dicen nada. Aquí puedes traer a tu novio, traer a tu novia, y así el grupo de jóvenes crece más, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Qué es lo que andan buscando? Tratan de menguar el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros, ¿sí? Somos responsables de lo que hablamos de parte de Dios. Tenemos que dar el mensaje de Dios. No inflar las palabras, no inflar los mensajes, no poner comentarios que le agraden a las personas, ¿sí? Y que les sea tropiezo, ¿sí? No se dice aquí, no tengan novio, no tengan novia, pero sí dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Entonces, ¿para qué quieren tener novio? ¿Para qué quieren tener novia? Si pueden tener amigos y amigas para no tocarlas. Y a las niñas les decimos, bueno, yo soy la maestra de los jóvenes, ¿sí? Les digo la palabra de Dios. Les digo, no te dejes abrazar, no te dejes tocar, no te dejes besar porque tú no eres un helado de la vitrina. No tienen que probarte, ¿sí? No, tú eres una princesa de Dios. Y ahí empiezo a decirle cosas lindas sin adulterar el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esta es una ilustración, ¿sí? Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Este es solo uno de ellos. Bien, entonces, regresando a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
les prometen libertad. Vénganse, aquí sí pueden tener novio y novia, y puedes ir a los antros, y puedes, en fin, todo eso que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí?, de no adulterar y no recibir el mensaje de alguien que llamándose maestro, líder de no sé qué, profeta, apóstol, pastor, inclusive también, adulteran y seducen, como dice aquí justamente la escritura, adulando a las personas para sacar provecho, ¿sí? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. La concupiscencia, ¿qué es? La concupiscencia, viendo el diccionario bíblico, dice que son apetitos desordenados de placeres deshonestos. Apetitos desordenados de placeres deshonestos. Esta es una debilidad en la carne. En la carne, ¿sí? La carne la tenemos que sujetar y llevar a la obediencia, a que obedezca la palabra de Dios, porque la carne quiere hacer su voluntad, ¿sí? La carne quiere hacer su voluntad. ¿Qué es una disolución? Una disolución es un rompimiento de lazos o vínculos existentes entre varias personas, ¿sí? Estas personas, estos murmuradores, estos detractores, estos burladores, ¿sí?, buscan disoluciones, es decir, que se rompan los lazos entre los congregantes que ya habían salido del error para esclavizarlos y para llevarlos nuevamente al error, ¿sí?, rompiendo los vínculos que existen con sus pastores, con sus con los ancianos de la iglesia que les están enseñando bien la palabra de Dios, ¿sí? Eso significa. Corrupción también es una acción y efecto de alterar algo, ¿sí? Entonces, todos esos maestros corruptos, ¿por qué son corruptos? Porque alteran el mensaje de la verdad, ¿sí? Llevando mensajes de mentiras y engaños, ¿sí? Por eso es muy importante que todos conozcamos la palabra de Dios. Porque cuando todos conocemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a ser engañados. Difícilmente vamos a ser engañados. Cuando conocemos la verdad, ¿cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. Eso está en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? Si alguien te dice algo diferente a la palabra de Dios, no lo recibas. Quédate con la palabra de Dios, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Amén. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de mí, dijo el Señor Jesús, es decir, a través del Señor Jesús. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. No todos los mensajes que oímos de la palabra de Dios, ¿sí?, están apegados a la palabra de Dios. Por eso es importante tener las escrituras. Hola Cecia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida también.
Versículo 17, Judas, regresemos a nuestro libro, Judas, versículo 17, dice así. Vamos a leer el 16 para hilar, ¿sí?, el mensaje, ¿sí? Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían, ¿sí?, en el postrer tiempo habrá burladores, ¿sí?, que andarán según sus propios deseos. Entonces, los mismos apóstoles del Señor Jesucristo ya enviaban este mensaje a las iglesias locales de aquel entonces para que tuvieran cuidado de estos tiempos peligrosos por ese mover que había de falsos maestros, murmuradores, querellosos, ¿sí? Aquí lo dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos, ¿sí? Algunos de ellos están edificando su propio reinito. Buscan ser casi, lo voy a decir de una manera que te puede escuchar dura, pero quieren ser reconocidos, quieren estar en las primeras filas, quieren ser por celos, por envidia, por, como lo dice aquí la escritura, por para sacar provecho, ¿sí? Ellos son, andan tras sus malvados deseos, ¿sí? Estos andan tras sus malvados deseos. Este tipo de personas son los que causan divisiones. Eso lo dice el versículo 19. Chequen. Vamos a leer 18 y 19. Libro de Judas, 18 y 19. A los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos. Estos son los que causan divisiones. Son los que causan divisiones en las congregaciones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Andan en las emociones, ¿sí? Andan en los sentidos, en las emociones, en los sentidos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, ¿qué dice el diccionario bíblico? Los sensuales, todo lo relacionado con las sensaciones de los sentidos, ¿sí? Incitan o satisfacen los placeres de los sentidos. Ay, me siento muy bien, ¿sí?, con este predicador. Aunque no diga el mensaje de Dios, aunque lo que esté diciendo no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Ay, pero me gusta mucho escucharlo. Sí, cuidado, porque el motivo de las reuniones en las congregaciones es escuchar la palabra de Dios. Sí, para escuchar un show, hay muchos lugares para escuchar shows, pero para escuchar la palabra de Dios debe ser en las congregaciones cristianas. Están hablando del mensaje de Cristo, el maná que descendió del cielo. Amén. Sí, gloria al Señor. Por eso dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver unas escrituras. Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así. Pero el hombre natural, ¿sí? El hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. No percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El Espíritu Santo de Dios puede estar hablando a la congregación, revelándole un falso mensaje a los hijos de Dios, y los hijos de Dios que son espirituales, que escuchan al Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, reciben el mensaje de Dios directamente y se dan cuenta, revelado por Dios, que el mensaje que se está diciendo en cierto lugar no viene de Dios, primeramente porque no está en las Escrituras, y el mismo Espíritu Santo de Dios te lo revela, ¿sí? Te lo revela. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios, y todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, ese es el Hijo de Dios. Pero el hombre natural, el que no tiene al Espíritu Santo, sí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, una vez recuerdo un mensaje del hermano Myers que dijo: hay algunos que se dicen a sí mismos apóstoles y no pueden diferenciar, no pueden discernir, no pueden advertir, no pueden... Un demonio, no se dan cuenta, no se dan cuenta porque ya se desviaron del camino del Señor, ¿sí? Se desviaron del camino del Señor, ¿sí? Si escuchas atentamente los mensajes del hermano Myers, que es un siervo de Dios, ¿sí?, que tiene más de 50, 60 años sirviendo al Señor Jesucristo, llevando el mensaje de salvación sin adulterar la palabra. Dice que hay personas que se dicen apóstoles, ¿sí?, y que no pueden discernir un demonio, no se dan cuenta de cuando hay un demonio ahí detrás de algo, no digo detrás de un refrigerador, estoy hablando detrás de un mensaje. ¿Por qué? Porque no escuchan al Espíritu Santo, porque ellos mismos no tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el mensaje de Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Tenemos la mente de Cristo porque tenemos el mensaje de Cristo en nuestros corazones. El mensaje de Cristo es el mensaje de las Escrituras. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos de tener cuidado de esos burladores, sensuales, ¿sí?, murmuradores, ¿cómo dice? ¿Querendosos? No, querendosos no. Se oye muy raro. Querellosos, ¿sí? Querellosos, es decir, aquellos que se quejan de cualquier cosa. Cuidado con aquellos que quieren adular. Mucho cuidado, ¿sí? Mucho, mucho cuidado. Bien, vamos a ver otras escrituras. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. ¿Sí? Todo está en la Biblia. Segunda de Pedro 3. Y Dios, queriéndonos mostrar todas estas citas bíblicas, ¿sí?, nos revela que debemos de tener mucho cuidado. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer el del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, ¿sí? La epístola según San Pedro, capítulo 2, versículo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Está hablando de los apóstoles de la Biblia, ¿sí? De los apóstoles de la Biblia. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Sí? Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, vamos a leer. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Porque hay una promesa que aún no se ha cumplido, que es la segunda venida del Señor Jesús. ¿Sí? Esa promesa no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir. Y aquí explica por qué no se ha cumplido todavía. Dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y aquí contesta el apóstol Pedro a estos, ¿sí?, murmuradores, burladores, y dice, el Señor no retarda su promesa. Porque aquellos decían, pues ya tiene mucho tiempo que el Señor iba a regresar y no viene, ¿sí? Y aquí en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa causa el Señor no ha llegado todavía, por los suyos, porque quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, no todos los hombres van a ser salvos, tristemente, aunque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. No lo van a hacer todos los hombres, aunque Dios quiere que así sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí lo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Hay promesas de Dios que aún no se han cumplido, otras ya se cumplieron, pero esta, ¿sí?, está detenida en la paciencia y en el amor de Dios, porque Él quiere que más personas, mucho más personas sean salvas, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. En el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Tenemos tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Esto es verdad. Aquellos murmuradores, aquellos burladores dicen, no, el Señor se va a tardar mucho. Pero el mensaje correcto es, el Señor se está tardando no porque se le haga tarde, sino porque quiere que muchos sean salvos. Es diferente el mensaje, ¿sí? Dice aquí entonces, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos tiempo para estar listos para la venida del Señor. Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Sí? No entendemos todas las escrituras. ¿Sí? Estamos tratando de entender todas las escrituras, ¿sí? Pero aquí dice, fíjense, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no tienen conocimiento, que no tienen doctrina, que no tienen conocimiento, que no tienen revelación de la palabra de Dios, ¿sí? E inconstantes, que no están constantes en la palabra de Dios todo el tiempo, creciendo, llenándose de Dios, creciendo, llenándose de Dios, tuercen. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen el mensaje, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Aquellos que se hacen maestros a sí mismos deben de saber que hay una doble condenación para aquel que se hace maestro y que da un mensaje erróneo, equivocado. Hermanos, con temor y temblor, los que estamos enseñando la palabra de Dios, nos paramos delante, ¿sí?, de ustedes para hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es cosa delicada, ¿sí? Alabado sea Dios por su gracia y por su misericordia. Bertita, deseamos que pronto se reincorpore nuevamente el servicio de internet para que puedas escucharlo, Bertita. Si no, espérate al audio y ahí lo vas a poder escuchar, ¿sí? Primera de Timoteo 4, del 1 al 6, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, eso quiere abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí?, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos. Todo tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Romanos capítulo 16. Vamos a Romanos capítulo 16. Versículo 17, vamos a leer del 17 al 20. Romanos 16, del 17 al 20. Dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, ¿sí?, engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Ya vieron de dónde viene todo? De todo ese mover de burladores, murmuradores y de los que causan divisiones. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gloria al Señor. Amén. Entonces, también una escritura que habla de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, está en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice así, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Sí? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo de quién, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Del que mutila el cuerpo de Cristo, del que divide el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Debemos de guardarnos de los malos obreros, de los falsos maestros. Amén. Tenemos que guardarnos de esas palabras lisonjeras, ¿sí?, que endulzan el oído, pero que lo que menos quieren es servir a Dios, sino servir a sus propios vientres. ¿Sí? Regresemos al libro de Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si oramos en el Espíritu Santo, hay dos formas de hacerlo. Uno, orando en lenguas. Cuando oramos en lenguas, ¿sí?, a través de la llenura del Espíritu Santo. Hace unos días estuvimos orando por los hermanos que no se habían bautizado en el Espíritu Santo. El pastor oró por ellos. Estuvimos ahí. Y bueno, sigue orando. Los que fueron llenos del Espíritu Santo, sigan orando. Si tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo, sigue orando en lenguas, porque si tú oras en lenguas te edificas a ti mismo, ¿sí? Tu espíritu está hablando, humano está hablando con Dios, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Hemos recibido clases muy, muy valiosas que Dios nos ha dado acerca de todo esto. Pero también orar en el Espíritu es orar con el corazón, con palabras con nuestro entendimiento, pero con el corazón. Oras con el entendimiento y oras en el Espíritu, oras en lenguas, son lenguas angelicales, ¿sí? De las dos formas. Oras y Dios te va a revelar cosas maravillosas, ¿sí? Dios llenándote con su Espíritu Santo te va a revelar cosas preciosas y maravillosas
que vas a sentir paz en tu corazón, vas a ser más sensible a la voz de Dios, ¿sí? Vas a entender mucho más las escrituras. Además, vas a estar listo para servir a Dios, ¿sí? Porque Dios te salvó, te rescató para que le sirvas a Él. Amén. Amén. Llevando el mensaje de salvación al que no lo conoce, llevándole las buenas nuevas de la palabra de Dios, ¿sí? Tú eres un vaso precioso de barro, ¿sí? Con un mensaje divino dentro de ti para llevar ese mensaje de salvación al que no conoce al Señor Jesús y al que necesita ser consolado, ¿sí? Al que necesita ser alimentado de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces es importante, ¿sí? Edificarnos en nuestra, dice la Escritura, vuestra santísima fe. Por eso al principio, ¿sí?, de este libro de Judas, en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, que me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tu fe tiene que ser defendida, tu fe tiene que ser guardada. Amén. ¿Sí? Y los que están en error, llévalos a la verdad, ¿sí? En oración, llévalos a la verdad por medio de la palabra de Dios. Llévalos a la verdad. Esa verdad nos va a hacer libres, ¿verdad, Vero? Claro, nos va a hacer libres. Es necesario conocer la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. El amor de Dios fue derramado en ti. Consérvalo, consérvalo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Necesitamos la misericordia de Dios para vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Para vida eterna. El amor de Dios. Romanos 5:5, vamos a Romanos 5:5. Vean lo que dice. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú eres un recipiente del amor de Dios. Aleluya. ¿Sí? El valor que tienes es por lo que tienes adentro, que es el amor de Dios dentro de ti. Ya fue derramado en tu corazón. Tú eres un recipiente del amor de Dios. Por eso esto lo tienes que conservar, ¿sí? Por fe y defenderlo, porque es tuyo, te fue dado. Gloria a Cristo Jesús, ¿sí? Primera de Juan, versículo 2. Miren lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. 2:4. Dice así: el que dice, yo le conozco, ¿a quién? A Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Conocer la verdad te ayuda a permanecer en el Señor. Si eres oidor y hacedor de la palabra de Dios, permaneces en el amor de Dios y el amor de Dios te va a guardar. ¿Sí? Si tú conoces a Dios, y si lo estamos conociendo por medio de su palabra, esa verdad que ha sido derramada en tu corazón es una verdad revelada para tu vida.
Él se ha revelado a ti y habita en ti. Y esa verdad es guardada por ti, por fe. Entonces nadie puede venir a moverte y a cambiarte lo que Él te ha dado, a menos que seas inconstante, a menos que no guardes eso que te fue dado. Entonces el diablo va a tratar de venir a tu vida y arrebatarte lo que Dios te dio. ¿Sí? Pero si está guardado en tu corazón, y si tú eres obediente a la palabra de Dios, vas a obedecer la palabra de Dios por amor a Él. Y eso te va a bendecir y te va a ayudar a permanecer en Dios. Entonces vas a habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, porque estás permaneciendo en Dios. Gloria al Señor, guardando su palabra en tu corazón, en tu espíritu, y viviendo la verdad de la palabra por fe. Por eso es la santísima fe que te fue dada, una santísima fe de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros, cada uno de nosotros, no podemos pecar deliberadamente. No planeamos el pecado. A lo mejor pecamos porque dijimos algo indebido o lastimamos a alguien, pero no estamos planeando, no somos practicantes del pecado, como lo éramos antes. Ahora no, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Y si alguno hubiera pecado, dice, aquí está también, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces somos hijos de Dios. Permanezcamos en esta fe y no permitas que burladores, mentirosos, falsos maestros quieran, movidos por el adversario, que es el diablo, Satanás, quieran venir a robarte lo que Dios ya sembró en tu corazón, que es una fe preciosa, más preciosa que el oro, y que va a ser probada y está siendo probada en algunas pruebas que Dios nos pone, prueba nuestra fe, pero Dios sabe lo que hay en nosotros, es para que nosotros veamos lo que hay dentro de nosotros. Es una fe preciosa, tu fe es una fe preciosa, más preciosa que el oro. Guárdala en tu corazón, aliméntala con la palabra de Dios para que crezca y se fortalezca. El diablo no te va a poder robar lo que Dios te dio, pero tienes que conservarla siendo oidor y hacedor de la palabra, amando a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Sí? Y no te va a ser quitado lo que Dios te dio. Nadie te va a apartar de Dios, pero ten cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes baja al corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dejes que a tu corazón llegue basura. Si estás escuchando algo, eso no viene de Dios, y le cambias de canal, o si estás escuchando un mensaje en algún lado, ¿sí? ¿Sabes qué? Si no viene de Dios, cierra tu corazón. Porque a tu corazón solamente entra la palabra de Dios, no adulterada. La palabra de Dios no está adulterada con nada. ¿Sí? Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor, por tu Espíritu Santo. Te amamos, bendito Dios, y todo este tiempo que hemos pasado contigo en estas clases de discipulado, Señor, que estamos atentos a tu voz, no nos es quitado, Señor. Hemos escogido la mejor parte de estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando, aprendiendo, creciendo, edificándonos en esta preciosa y santísima fe que nos fue dada. Gracias te damos, bendito Padre, por la preciosa vida de cada uno de tus hijos que están escuchando tu palabra, Señor.
Llénalos, bendito Padre, te lo rogamos, con tu Espíritu Santo. Arráigalos, cimiéntalos, Señor, en Cristo. Llénalos del conocimiento de tu voluntad, para que ellos comprueben que es buena, agradable y perfecta. En ti nos gozamos, Señor, en ti nos deleitamos, porque tú eres nuestra paz y tú eres nuestro gozo y nuestro contentamiento. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos. En unos minutitos viene el pastor, sí, Joaquín Recamier, para darnos una preciosa clase basada en la palabra de Dios, para que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. Un abrazo para todos, Betty, Carlita, Marcela, Marinita, Katy, Carlita. Un abrazo para todos. Bendiciones. En un ratito nos volvemos a conectar. Bendiciones para todos.